Inicia la agenda de trabajo de la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Rodríguez, para este lunes 23 de febrero, donde sostendrá un encuentro en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores con víctimas de la violencia política en el marco de la aprobación y entrada en vigencia de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. El pasado 19 de febrero, la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez, promulgó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, instrumento legal que representa una esperanza para Venezuela y un paso decisivo para que el país se despoje del odio y la intolerancia. Presente la ciudadana doctora Delcy Rodríguez Gómez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. En el Salón Sol del Perú les da el recibimiento a las víctimas de la violencia política y el agradecimiento por sumarse a este proceso por la reconciliación nacional. También están presentes el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Jorge Arriaza, y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, al frente del Programa para la Convivencia Democrática y Paz instalado el 23 de enero. También saluda a los integrantes de este programa vital para preservar la paz. La ley de amnistía aprobada por unanimidad en el seno del Parlamento venezolano significó un acontecimiento histórico para la nación para sanar las heridas causadas por la violencia política que ha afectado a Venezuela desde 1999. Se conformó una comisión especial para iniciar los debates de la ley que recibió 2.700 aportes por escrito, asambleas en los 24 estados y en el Distrito Capital. Se recibieron propuestas y sugerencias de organizaciones de los derechos humanos, reuniones con familiares de privados de libertad y con víctimas de la violencia política de los años 2013, 2014 y 2017. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes y bienvenidos al Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores. A continuación, palabras del doctor Larry de Boe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de los Derechos Humanos. Buenas tardes, presidenta, ministro Ernesto Villegas, coordinador del programa, diputado Arriaza, presidente de la Comisión Especial que está haciendo seguimiento a la implementación de la Ley de Amnistía. Bueno, los compañeros, compañeras del programa y, por supuesto, a las víctimas y familiares de las víctimas de los diversos episodios de violencia con fines políticos, pero también de el bloqueo que se ha impuesto desde hace varios años contra la República Bolivariana de Venezuela. Aquí están, presidenta, un conjunto de víctimas directas, es decir, personas que han sufrido en sus cuerpos las consecuencias del uso de la violencia como fórmula para tratar de resolver las diferencias que surgen en el seno de nuestra sociedad. Pero también personas que han perdido a sus seres queridos en esos episodios y que han mantenido una constancia en la búsqueda de justicia, que siempre han estado dispuestas a tender la mano al encuentro, a la reconciliación, al perdón, pero que también siempre han mantenido firme su exigencia por la justicia, porque los responsables de los hechos tan graves como que una persona sea quemada viva en un sitio público o que muera porque alguien decidió colocar una guaya en el medio de una vía para que un motorizado pierda la vida en ese suceso, sean reconocidas, tengan acceso a los mecanismos de justicia que establece nuestra Constitución y, por supuesto, haya una solicitud, un planteamiento de perdón. Aquí hay hombres y mujeres reales, de verdad, que han sufrido las consecuencias de estos episodios, pero que, sin embargo, como le decía, mantienen abierta la disposición de apoyar todo este proceso de reconciliación, encuentro, convivencia democrática que está en marcha en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a los diputados, a las diferentes comisiones. Hoy estamos aquí con las víctimas de diferentes hechos violentos que surgieron en nuestro pueblo.
Fundalatin los ha acompañado desde el 2002 al 2019, víctimas, lo decía el doctor Larry DeBoe, tanto de las sanciones como víctimas de esa violencia que se generó en nuestro país, cuando diferentes grupos, al no reconocer la Constitución, buscaron los caminos de la violencia. Nuestra fundación tiene 270 casos documentados de personas asesinadas desde el 2002 hasta el 2019. Más de 3.000 lesionados. Nosotros comentábamos con las víctimas que no se puede sanar heridas de unos para abrir heridas de otros. Y pedimos siempre que con la ley de la amnistía haya un compromiso de los que cometieron y de los victimarios con las víctimas, de solicitar perdón públicamente y que nunca más se vuelvan a repetir esos hechos dolorosos que vivió nuestra patria y que perdieron tantas familias venezolanas. Y me gustaría en este momento darle la palabra a la señora Inés Esparragosa, que va a contar la experiencia de lo que vivió y su solicitud de pedir justicia. Señora Inés. Buenas tardes, Presidenta, saludo y respeto. Mi nombre es Inés Esparragosa, yo creo que ya muchos me conocen por el caso de mi hijo Orlando Figuera, ¿verdad? Señora Presidenta, yo decía que cómo es el caso de amnistía. Yo decía, ¿de qué se trata? Hasta que tuve la reunión con los diputados y el presidente aquí presente, y yo entendí qué era, ¿verdad? Entonces yo digo, Orlando Figuera era un ser humano. Muchos dicen que eso era un vil montaje lo que yo estaba viviendo con Orlando Figuera en el hospital. 15 días, el último día, me acompañó el ministro Néstor Villegas, que ese día me dieron la noticia de que Orlando había fallecido. En el caso de Orlando Figuera, a él me lo asesinan por su color de piel, simplemente por ser moreno, de color piel oscura. Orlando Figuera era Orlando Figuera, su color de piel morena, como todos lo ven, él era así, moreno. Pero creen que con esta sonrisa Orlando Figuera iba a estar metido en esos revolucios. Cuando él pasó por ahí, él llevaba un bolsito tricolor, una camisa vino tinto, y por eso le dijeron, eres chavista. Él lo que dijo fue, si digo si soy chavista me van a matar, y si digo si soy opositor igualmente me van a matar. Cuando lo único que cerró los ojos y dijo, mami, yo lo único que dije fue, si soy chavista, ¿qué? Que fue cuando le vaciaron la gasolina y lo prendieron vivo, señores. Mi hijo corrió por la calle de Altamira, prendido en llamas. Como una antorcha prendida en llamas corrió mi hijo, pidiendo ayuda. ¿Y sabes lo que hacían? Lo apuñaleaban. Él prendido en llamas y lo apuñaleaban. Le quitaron el bolsito tricolor que él cargaba, donde lo único que cargaba eran 4.000 bolívares y unas fruticas que le habían quedado. Se lo quitaron. A mi hijo le dieron 10 puñaladas. De las 10 puñaladas le perforaron un pulmón. Yo trabajé casi 23 años limpiando piso en casas de familia. Ese día, ahí está el ministro Néstor Villegas, que es testigo de esto, fui despedida cuando se enteraron de que Orlando era mi hijo. Y no me dieron ni medio. Ni medio me dieron. ¿Por qué? Por ser negra. Por ser la madre de Orlando Figuera. Entonces, yo me pregunto, ¿mi hijo? ¿Será que mi hijo no va a tener justicia? El 3 de junio, mi hijo va a cumplir 9 años de su asesinato. 9 años. Y 9 años llevo yo con este dolor todavía, Presidenta.
9 años llevo yo, como que fuera el primer día que él hubiera caído en ese hospital. 9 años llevo yo esperando aún respuesta de que el asesino o los asesinos de mi hijo ya están encarcelados. 9 años, señores, llevo yo esperando. Para que esta sonrisa se borre de mi corazón va a costar. Va a costar muchísimo. ¿Ve? Simplemente por ser negro, pobre, y porque lo que cargaba en su bolsito era unas fruticas y 4.000 bolívares y un bolsito tricolor, me lo mataron. O sea, que las personas de color moreno no tenemos derecho de estar aquí en Venezuela. No tenemos derecho de caminar por las calles de oro, por las calles de rico. Esa es mi pregunta. Yo desde ese día, Presidenta, yo no caminé más por Chacao ni por Altamira. ¿Sabes por qué? Por el temor que me da de que me reconozcan y me hagan lo mismo que le hicieron a mi hijo. ¿Sabes qué? A mi hijo le trajeron una placa, se la pusieron allá en Altamira. ¿Y sabes qué hicieron? Se la dañaron. Se la rompieron. Porque él no merecía eso. Entonces yo digo, ¿dónde está la justicia para Orlando Figuera? ¿Dónde está la justicia para las personas que en realidad vivieron ese día todas las tragedias? ¿Dónde está? Orlando Figuera no tiene justicia todavía. Y yo espero que entre todos, que yo sé que Dios es el único que hace justicia, pero yo quiero la justicia también terrenal. Muchas gracias, Presidente, y gracias por escucharme. Palabras de la señora Zoraida Bravo, madre del capitán Ransor Bracho Bravo. Bueno, mi nombre es Zoraida Bravo, yo soy la madre del capitán Ransor Ernesto Bracho Bravo, asesinado en Naguanagua el 12 de marzo de 2014. Uno lo que pide es justicia. Mis hijos y yo contratamos unos investigadores y tuvimos la suerte de conseguir localizar a 3 en Valencia. Cuando eso, la fiscal general era la señora Luisa Ortega, acompañados del doctor Larry, quien ha seguido este proceso conmigo ahí a empujones, pero vamos. Fuimos, y de fiscalía salió la información de uno que es un señor griego, que fue el que distribuyó las armas en Valencia. Pero logramos agarrar a 2. Sí lo agarramos a las 48 horas, lo agarraron. A mí me amenazaron en fiscalía que iba a ir detenida, cuando eso el doctor Taré era el defensor del pueblo y tenía que mandarme 2 defensores a acompañarme a fiscalía, pues porque me iban a dejar presa porque estaba obstaculizando, cuando la que hizo toda la investigación fui yo. Bueno, no yo, las personas que contratamos. Lo cierto es que estos señores los meten presos. Uno, le dan casa por cárcel sin avisarle a fiscalía porque el señor tenía estrés. El otro sí lo dejan. La sentencia fue, bueno, de irme a la oficina de Larry a llorar. Le dieron 12 años y salieron a los 6. Cuando vino la doctora Bachelet en Funda Latin, yo le dije, registre, ahí estaban los que estaban detenidos como presos políticos. Le dije, yo le invito a fiscalía, vamos a ver el expediente. Había filmaciones, grabaciones de las casas donde ellos estarían disparando. Además, ellos confesaron que sí, quien distribuyó las armas, iban a incendiar la estación de servicio, que si la hubiesen incendiado, pues eso iba a ser una tragedia. Pero la señora Bachelet pues me dijo que sí, que ellos no habían revisado ningún expediente de esa lista de presos políticos. Que ese es el miedo en la reunión que tuvimos con el doctor Arriaza.
en la asamblea que yo le dije, esa lista fue revisada en fiscalía. Me pregunto si fue revisada en fiscalía. Usted sabe que en 2017 nosotros tuvimos una reunión hasta madrugada cuando se iba a dar casa por cárcel a Leopoldo, que mis compañeros se disgustaron conmigo porque yo estuve de acuerdo, porque esa semana me quemaron otro hijo que se dirigía a su trabajo ahí en el Paraíso, solo por cargar la franela roja, porque él trabaja en la comandancia, tiene 19 años en la comandancia de la Guardia, a las 6:30 de la mañana, y le quemaron las piernas. Y entonces yo le dije a los que estaban ahí en aras de que yo no puedo darme el lujo, porque ya no lo voy a resistir, de perder otro hijo, yo necesito que esto pare. No paró. Entonces, a mí me da mucho miedo ahorita, ¿ok? Siempre hemos sido nosotros hemos puesto los muertos, nosotros hemos puesto las tragedias, nosotros nos han llamado de todo. Que estamos dando una ley de amnistía y sale una diputada y dice que quiere derogar la ley del odio. Mire, a mí me han quemado la puerta, yo vivo con un hijo, han quemado la puerta de la casa, en el Valle, porque yo vivo en un barrio, en el Valle. Cuando fuimos a entregar la ley de amnistía en fiscalía, al día siguiente fue que hubo el apagón de 3 días. Donde yo vivo en el edificio no me dejaron agarrar agua, que fuera a pedirse la tarea. Cuando no se conseguía la harina pan, yo no podía comprar, que había 2 abastos, no me permitían comprar, que fuera a pedirse la Maduro. Y ahora me salen, se da la ley de amnistía y me dice que van a derogar la ley del odio. A mí lo que me da de pensar eso es que vienen por mí. O vienen por nosotros, porque no existe, dígame, ¿por qué si usted no está fomentando el odio, por qué usted quiere derogar esta ley? Explíqueme, ¿cuál es la pacificación que usted está pidiendo para mi país? Ese día, como se lo dije ahí, mire, usted no sabe, yo vivo a orilla de autopista, ahí en el Valle, viendo a los próceres. Lo que nosotros vivimos, yo quedé con un estrés postraumático, dijo el doctor. Fue algo terrible. La gente corriendo por la autopista y los helicópteros disparándole y viendo toda esa tragedia. O sea, a mí me duele, no me dolió, me duele, lloro cada vez que yo me recuerdo esas imágenes de ver mi país. Yo nunca me esperé esto que pasó, esta amenaza, nunca lo esperé ver en mi país. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y siempre hemos puesto nosotros, ¿cuántas amnistías dio el presidente Chávez? ¿Cuántos perdón? Y seguimos poniendo, y lo que llevamos es palo. Presidenta, lo que llevamos es palo. Y entonces, del año 2014 hay 35 muertos, asesinados, que no se ha hecho justicia. No se sabe, esos muertos se quedaron así. Entre esos está que es el capitán Guillén, que lo matan en Maracay 15 días después de mi hijo. Ahí no se supo nada. O sea, lo mataron, así. Vamos a festejar, porque lo que hacen es festejar. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un poquito de reflexión. Estamos dispuestos, sí, estamos dispuestos, como aquella vez, doctora, estamos dispuestos, cónchale, vamos a apartarnos, vamos a hacer así, vamos a la concordia, a buscar la paz, pero me da miedo, doctora, me da miedo, me da mucho miedo, porque las expresiones de ellos no son de paz, me da mucho miedo. Palabras del diputado Jorge Arriaza, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Buenas tardes a toda Venezuela, presidenta encargada Delcy Rodríguez, compañeras víctimas y compañeros víctimas de la violencia política en Venezuela, compañeros del Programa para la Convivencia y la Paz, ministro Ernesto. Fíjense, escuchando, presidenta, a
Inés, a Zoraida, a María Eugenia. La ley de amnistía que fue aprobada por unanimidad, en su artículo 9, tiene muy claras las exclusiones. Yo lo pudiese hasta leer. Violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Constitución. Esa es la primera, que no le aplica la amnistía. La segunda, homicidio intencional y lesiones gravísimas, lo que vivieron sus familiares. Tercero, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Cuarto, delitos previstos en la ley contra la corrupción. Y luego hay un párrafo especial que dice, estarán igualmente excluidos de la amnistía prevista en esta ley las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de estados, corporaciones o personas extranjeras, es decir, todos aquellos que pidieron agredir militarmente el país, invasión, y que colaboraron con estados y corporaciones, porque en el 2019 había una corporación de contratistas con quien el señor Guaidó firmó un contrato para manejar el país por la vía de la fuerza. El 30 de enero, la presidenta encargada en la activación del año judicial hizo dos propuestas al país. La primera, una ley de amnistía para la convivencia democrática. Tiene un apellido, para la convivencia democrática. Y la segunda, una reforma integral del sistema de justicia y buscar soluciones alternativas, no punitivas, y buscar que haya justeza en el sistema de justicia realmente. El 5 de febrero fue presentada la iniciativa legislativa del Ejecutivo, de la presidenta Delcy Rodríguez, a la Asamblea Nacional y se aprobó en primera discusión. Se fue a una gran consulta. Recibimos 2.785 propuestas por escrito. Nos reunimos con distintos factores, nos reunimos con ustedes, pero esa misma mañana nos habíamos reunido con las madres y familiares de personas que están detenidas por hechos también de violencia política. Nos reunimos con académicos, con organizaciones no gubernamentales, con sectores políticos. Una comisión plural que ustedes tuvieron delante de ustedes en la reunión, a diputados y diputadas que estuvieron en el 2014, en el 2017, del lado de quienes estaban fomentando la violencia, pero que han rectificado. Luego, el 12 de febrero, fuimos a la primera sesión para la segunda discusión. Ahí hubo un artículo que generó polémica y se difirió. Y el jueves 19 de febrero se aprobó por unanimidad, es decir, todos los diputados y diputadas del Bloque de la Patria y todos los diputados y diputadas de los distintos bloques de oposición apoyaron la propuesta de amnistía. Pero eso fue después de escucharlo, porque nosotros le preguntamos, Presidenta, a Inés, a Zoraida, a todos, si estarían dispuestos aún en esta circunstancia, excluyendo los delitos muy graves, a perdonar y a aceptar que la amnistía se procesase. Y así fue. Ellos nos dieron de cierta manera su autorización moral, aunque sé lo difícil, sabemos lo difícil para ustedes. Desde que entró en vigencia el viernes pasado, bueno, ya se habían llevado en diciembre y en enero más de 800 excarcelaciones, más de 2.735 medidas de quienes ya estaban en presentación con cautelares y se les dio ya esa medida. Hoy podemos decir que se han realizado, gracias a la ley, 177 excarcelaciones, se han dado 1.021 libertades plenas a personas que estaban en régimen de presentación y se han recibido en total más de 3.000 solicitudes y siguen llegando en los tribunales del país, en algunos como en Caracas, que se centra mucho. Hay personas llevando sus escritos, defensores privados, defensores públicos, el Ministerio Público, las personas que están avaladas por la ley para hacerlo. Pero solo para cerrar, queríamos recordar que el espíritu de esa ley que la pidió la presidenta es la convivencia democrática, es la paz. Como decía el Mahatma Gandhi,
No hay camino hacia la paz es el camino. Que no volvamos a la confrontación, a la polarización que creó las condiciones para que ocurrieran estos hechos y otros hechos que han ocurrido después. Y que logremos entendernos, haremos el mayor de los esfuerzos y apostamos porque así sea. Y si no fuere, que no quede de parte de la Revolución Bolivariana, del presidente Nicolás Maduro, de la presidenta Delcy Rodríguez, que no se hizo el intento de avanzar. Y más en este momento donde los venezolanos y venezolanas debemos unirnos como un bloque, como un monolito, para defender nuestra soberanía, que como decía la señora Zoraida, fue vulnerada el 3 de enero y nos corresponde a nosotros unirnos, porque lo que buscan quienes nos agreden, lo que ellos buscan es que nosotros tengamos fracturas para terminar de agredir y tratar de tomar el control de nuestro país. Era eso. Muchas gracias, presidente. Palabras de la ciudadana doctora Delcy Rodríguez Gómez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Primero que nada, quiero agradecerle a las víctimas de distintas etapas de la violencia política en Venezuela. Nos conocemos hace tiempo, porque hemos estado muy cercanos a cada una de las causas. Yo también voy a hablar como víctima del punto fijismo. Y yo escucho el dolor que puede sentir una madre al perder un hijo, señora Zoraida. Porque ahí también hay que decirlo. En la violencia del 2014, del 2017, murieron funcionarios del Estado, de seguridad del Estado, bueno, combatiendo justamente las manifestaciones violentas. Si hay algo que caracterizó ese tipo de manifestaciones, que no eran manifestaciones pacíficas, sino manifestaciones muy violentas, incluso con utilización y empleo de artefactos de guerra prácticamente, ¿no? Y ahí perdimos funcionarios del Estado venezolano. El hijo de la señora Zoraida, capitán Bracho de la Guardia Nacional, es un ejemplo de tantos otros que perdieron la vida. Ver las expresiones más terribles de crímenes de odio, cuando vemos el caso de Orlando con la señora Inés, son crímenes de odio. Y si nosotros revisamos la historia de Venezuela, nos daremos cuenta que en la violencia política ha habido varios factores detonantes de la misma. La exclusión social, socioeconómica, ha sido basamento. La exclusión política de quienes han tenido proyectos de entrega de la soberanía nacional, proyectos que yo llamo proyectos, Ernesto, antinacionales, ¿no? Proyectos que no hacen valer la soberanía y la independencia de Venezuela. Vemos la violencia en los años 60, los años 70. Jóvenes soñadores que también tenían idea de un país en libertad, independiente frente a una clase política que había traicionado, bueno, lo que fue la gesta del 23 de enero, y que esa traición se convirtió en proyectos antinacionales, proyectos que tenían en su columna la entrega de Venezuela. Y de allí, bueno, lo que significó Chávez, lo hablamos en la primera reunión con el Programa de Convivencia Democrática y la Paz. Chávez, ¿qué significó para Venezuela? Inclusión, traer a vastos sectores de la sociedad venezolana, a los más pobres, traerlos a la mesa y que fueran reconocidos, señora Inés, como personas. Pero eso no quiere decir que no quedó ese germen del odio, el odio de clase, del racismo, de la discriminación frente al distinto, frente al diferente. Eso no quiere decir que fue superado. Y en el periodo de Chávez, bueno, ¿qué no vivimos con el comandante Chávez? Golpes de Estado financiados por poderes extranjeros, paralización de la principal industria del país, intento de asesinato del comandante Chávez. Y estuvo la génesis justamente el odio de clase. Y por eso creo que la ley del odio la aprobamos en la Constituyente, que la ley del odio no es la ley del odio,
Es la ley por la convivencia pacífica contra las expresiones de odio e intolerancia, que buscaba justamente, cuando me tocó asumir esta responsabilidad en una situación tan compleja e inédita, derivada de la agresión externa militar del 3 de enero, lo primero que pensé fue en el programa de convivencia democrática por la paz, pensando justamente, señora Zoraida, en que el odio nos llevó a esto, porque ha sido tal el odio de una clase de este país, de una clase económica y política, ha sido tal el odio contra sectores venezolanos y venezolanas que llevó a pedir intervención extranjera. Lo que no se pudo resolver en la política nacional, lo pidieron con misiles, con bombas. Señora Zoraida, yo la entiendo, el estrés postraumático de quienes vivieron el bombardeo del 3 de enero. Lo que no pudo resolver la política, se le pidió a una potencia militar, nuclear de este hemisferio, que lo vinieran a resolver en el país. Y yo pensé, lo primero que hay que curar es el odio. Y bueno, hay un grupo humano de personas diversas que está en el programa de convivencia democrática para ver cómo sanamos el odio, esas expresiones de intolerancia, de no reconocer al distinto, al que piensa distinto, al que tiene un credo distinto, al que tiene una expresión sexual distinta, de no reconocer y de no reconocer sobre todo el derecho a la dignidad del que es diverso, el derecho a la dignidad de Orlando, desde su condición de pobreza, desde su color de piel, desde su origen afrodescendiente, desde su pensamiento político chavista, de no respetar, no reconocer y no respetar al odio, al otro. Y allí dije, Venezuela necesita sanar porque esto nos ha llevado muy lejos. Nos ha llevado a que se siembren en el exterior con poderes mediáticos, porque son verdaderos poderes mediáticos, se siembren falsedades y mentiras peligrosas sobre Venezuela, que buscasen justificar la intervención de nuestro país y bueno, una situación extremista en el ámbito del derecho internacional completamente disminuido y socavado, que fue el secuestro del presidente Maduro y de la primera dama de Venezuela. Pensemos como venezolanos y venezolanas si no fuimos muy lejos, si esto no llegó demasiado lejos. Y preguntemos a Venezuela si es lo que queremos para el país. Y lo digo porque yo quise hacer esta reunión primero para darles las gracias. Y lo dije, diputado Arriaza, a quien también agradezco toda la labor de estos pocos días, el desprendimiento de las víctimas. El desprendimiento, porque el perdón es desprendimiento de uno mismo, del dolor particular y personal. Pero también lo que han dicho las víctimas, poder recibir que nos pidan perdón. Y yo creo que eso no es algo que pueda estar en una ley. Yo lo hablaba en estos días con los diputados. El compromiso de no repetición no es un tema de una ley. El compromiso de que esto no se vuelva a repetir es, señor Luis, también una condición humana, personal. El señor Luis perdió a su hijo en el año 2014. Yo lo recuerdo, era ministra de Comunicación en ese momento. Elvis, un joven trabajador que fue degollado. Imagínense de dónde venimos. Y siempre nuestra alerta de que eso debía parar. Y las leyes de amnistía del comandante Chávez, del presidente Maduro, del perdón, siempre buscó la sanación espiritual, la sanación humana. Un ser humano no puede estar tomado por el odio. No es la vida. No es la vida. Un ser humano debe encontrar también el perdón. Y se encuentra de muchas maneras.
A veces pensamos que es la justicia. Yo lo digo desde el punto de vista personal. La justicia nunca nos va a devolver a nuestros seres queridos. Pero sí, sin duda alguna, hay que decirlo, hay deficiencia de justicia para las víctimas. Y por eso se ha activado no solamente la ley de amnistía, sino el programa de convivencia que está incorporado a los procesos de justicia, donde estamos atendiendo en este caso la justicia para los campesinos, para los trabajadores del país, para los inquilinos y justicia para las víctimas. Yo les pido que se incorporen al programa activamente. Está la Comisión para la ejecución y aplicación de la ley de amnistía, pero está también la Comisión para la Revolución Judicial, porque la justicia debe ser para todos y para todas. Y Venezuela, el Estado venezolano, ha estado bajo tal nivel de tribulación, de agresión, de amenaza, que sus poderes y sus facultades como Estado en los diversos poderes también han sido permeados. Y por eso yo pido una nueva justicia para todos, para toda Venezuela. Y lo dije el día del año del inicio judicial. Aquí también ocurre, Michael, la criminalización de la pobreza. Y debemos superarlo, porque hay génesis allí, en esa involución de justicia, hay génesis para el odio. Y nosotros debemos sanar a Venezuela, para que de verdad podamos levantar las banderas de la no repetición. Yo también me preocupo, señora Zoraida. Uno ve, y yo tengo que agradecer, porque he visto personeros del extremismo con posturas genuinas de saludo a la ley de amnistía, de saludo al proceso de convivencia democrática, pero también, y lo agradezco, y le digo, las puertas de Venezuela, los brazos del pueblo de Venezuela están abiertos para quienes quieran regresar en este proceso de sanación del odio. Pero también debo decirlo, tengo conocimiento de algunos sectores que no están dando lectura correcta a lo que está ocurriendo en el país, que lo están midiendo, Indira, desde una derrota político-partidista. El 3 de enero perdió Venezuela. El 3 de enero perdimos todos los venezolanos y perdimos todas las venezolanas. Todos perdimos. No hubo ganador en este país. Y yo estoy viendo que hay sectores dando lectura incorrecta de la ley de amnistía y del proceso de convivencia. Ya tienen planes. Y en su debida oportunidad los voy a mostrar al país para que se sepa quiénes desde un lujoso hotel en los Estados Unidos o en Europa pretenden descarrilar este proceso, pretenden perturbar el camino de la tranquilidad y la paz en Venezuela. Y que sea el pueblo venezolano quien juzgue, que sea el pueblo venezolano quien diga lo que tenemos que hacer, porque ya basta. Y ahí sí yo digo, no repetición. Y ahí sí yo llamo a una justicia genuina y verdadera, porque ya basta, ya basta. Este proceso que estamos construyendo todos y todas, hay que cuidarlo. Y por eso yo les agradezco que se incorporen y que estemos sumados. Y yo sé, señora Zoraida, yo sé lo difícil. A mí me ha tocado cara a cara, se los tengo que decir, sentarme con los verdugos de mi padre. Y lo he hecho por Venezuela. Y me ha tocado sentarme con verdugos de nuestros héroes y heroínas del 3 de enero. Y lo he hecho por Venezuela. Y lo estamos haciendo por Venezuela. Lo estamos haciendo por el pueblo venezolano.
por nuestros jóvenes. Yo siempre que veo a Génesis me da emoción porque ahí está nuestra juventud, el futuro de nuestra patria. Por ello lo hacemos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por el futuro de Venezuela y por lo más sagrado que hay, que es la soberanía y la independencia que le damos a nuestros libertadores. Hoy se cumplen 7 años del intento de socavar la integridad y la soberanía de Venezuela en la batalla de los puentes. Intentaron entrar por el sur, por occidente, ¿ustedes recuerdan? Nuevamente, bajo una falsa bandera y una falsa excusa de crisis humanitaria en Venezuela, venían por la intervención del país. Desesperación de los poderes hegemónicos por las riquezas de Venezuela. Y nosotros tenemos un mapa y hemos dicho, será la diplomacia quien dirima nuestras divergencias geopolíticas con poderes imperiales del mundo. Y será la cooperación económica comercial donde nosotros derivemos las grandes riquezas y potencialidades materiales que tiene nuestro país. Y lo haremos con lo más importante, que es la riqueza espiritual del pueblo de Venezuela. Ese es nuestro mapa, esa es nuestra brújula. Y quien venga a perturbarlo, que lo juzgue el pueblo venezolano. Quien venga a descarrilar este proceso e impedir la sanación de Venezuela, que se encuentre con la voluntad férrea de un país por la paz, por la soberanía, por la independencia y por la libertad. Gracias, hermanos y hermanas venezolanos, por su participación.